Cuando el pueblo de Israel fue constituido, se le fueron dadas leyes y ordenanzas, entre las cuales estaba que tenían que ofrecer un sacrificio por los pecados que hubieran cometido. Y esto iba según el estrato económico de cada persona. Los más ricos ofrecían un toro. Los demás ofrecían cordero, que era la cría de las ovejas, y también palomas, pero tenían que ser animales sin mancha, sin defecto, que no fueran tuertos, que no fueran mancos, tenían que ser los mejores del corral. Y así lo llevaban al sumo sacerdote. El sumo sacerdote entraba al templo, ofrecía el sacrificio, derramaba la sangre del sacrificio, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces, él al derramar la sangre de los animales, los pecados de aquella persona que llevaba el animal eran perdonados. Pero eso era una salvación por obra, y nadie fue salvo por obra, porque nadie será salvo por obra para que nadie se gloríe. Esto pasaba una y otra vez. Una persona ofrecía un sacrificio hoy, ya mañana cometía un pecado o se contaminaba con algún difunto o algo con lo que la ley le prohibiera. Entonces tenía que volver a ofrecer otro sacrificio. Tanto así que el templo que era para adorar a Dios se convirtió en un nido de ratas, como el Señor lo llamó, y volcó todas las mesas de los cambistas y de los que vendían palomas, los que vendían corderos, los que vendían toda clase de animales, para así el que no tuviera animales llegaba, compraba uno en el templo, entraba al templo, lo ofrecía, y habían tomado el templo como un nido de ratas, como un lugar para comercializar. Entonces el Señor, al ver del cielo que no había una sola persona que no tuviera una mancha, tenía que ser alguien santo, y el santo solamente es Dios, no vio a nadie que fuera capaz de tomar el lugar del cordero para el sacrificio. Entonces él mismo se hizo cordero, como lo profetizó Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Su hijo, al no saber que él iba a hacer el sacrificio, entonces le dijo: papá, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? El papá, Abraham, el patriarca del pueblo de Israel, le dijo: Dios se proveerá de cordero. Jehová, Yahvé, como se conoce en el Antiguo Testamento, se proveerá de cordero. ¿Qué quiso decir con esto? Que Dios se saldría como un cordero. Y así se hizo. El Padre se hizo como hijo, se hizo como un cordero para el sacrificio. Pero siendo el cordero del sacrificio, también era el sumo sacerdote que iba a ofrecer el sacrificio. Trinitarios, este es un dato muy curioso, porque siendo el sacerdote que iba a ofrecer el sacrificio, también era el sacrificio que iba a ser ofrecido por los pecados del pueblo. Y así ustedes dicen: ¿por qué los unicitarios son locos? Porque dicen que el cordero tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, entonces se está hablando de dos. No, mira, el cordero era el mismo que iba a ofrecer al cordero. Entonces, Jesús, que es Dios manifestado en carne, como dice 1 Timoteo 3:16, miró desde los cielos, no había nadie sin mancha que pudiera llevar el peso de la redención. Él se hizo como cordero, y estando en la condición de cordero, se ofreció a sí mismo. Fue levantado en la cruz para así todo el que mire a Jesús sea salvo, como fue profetizado por medio de Jesús a Nicodemo, como lo fue dicho, como le dijo Jesús a Nicodemo. Así como la serpiente fue levantada para que todo el que la mirase fuera sano de la mordedura de la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que mire a él sea salvo. Entonces Jesús, siendo el sumo sacerdote de la gracia, entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Estando en la cruz, al morir como sacrificio, al morir como cordero, ofreció su sangre. Y estando en el lugar santísimo, cuando Cristo muere, se rompe el velo del templo de arriba abajo, como yo lo dije en otro video, si quieren lo pueden ir a ver. Entonces, al romperse el velo del templo donde se encontraba la presencia de Dios, donde solamente entraba el sumo sacerdote una sola vez al año, Jesucristo, dice la Biblia, que como sumo sacerdote de la gracia entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo, y el velo del templo se rompió de arriba abajo cuando Cristo murió, dando a entender o simbolizando que ya todas las personas tienen acceso a la presencia de Dios, y no solamente una sola persona como estaba estipulado antes, que solamente el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año a la presencia de Dios, que era el lugar santísimo. Cuando el velo del templo se rompe, esto simboliza que todas las personas que lleguen a Dios, que lleguen a los pies de Cristo, pueden tener acceso a la presencia de Dios gratis, sin intermediarios, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Y siendo Jesús el sumo sacerdote de la gracia, ofrece el sacrificio, y el sacrificio es el mismo Señor Jesucristo. Ya no tienes que ofrecer más sacrificio. Ahí termina
el trabajo de los sacerdotes, porque siendo Jesucristo el último sumo sacerdote que ofrece el sacrificio una sola vez y para siempre, el trabajo de los sacerdotes quedó ahí los sacerdotes quedaron sin trabajo, por decirlo así. Ahora Cristo nos hizo sacerdote a cada uno de nosotros en nuestra casa, y Él, como sumo sacerdote de la gracia, ofrece el sacrificio una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Ya no tienes que pagar mandas, no tienes que ofrecer más sacrificios, no tienes que hacer nada de eso, porque ya Jesucristo pagó todo eso por nosotros. Solo tienes que acercarte a los pies de Cristo, obedecer sus mandamientos, y entre esos está bautizarte en su nombre, porque es uno de los mandamientos del Señor, no es un capricho de nosotros. Jesucristo fue hecho sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Es un rey que también fue sacerdote, que fue mucho antes de que el pueblo de Israel fuese. El mismo Abraham, patriarca de los israelitas, ofreció los diezmos a Melquisedec. Melquisedec tenía una cualidad, que era rey y era sacerdote. Esta es una teofanía del Hijo de Dios, sin principio de día y sin fin de vida. Al ser Jesucristo de la tribu de Judá, no podía ser sacerdote. ¿Qué pasa? Que solamente podían ser sacerdotes de la tribu de Leví, descendientes de Aarón, el primer sacerdote del pueblo de Israel. Pero Jesucristo, siendo de la tribu de Judá, descendiente de David, no podía ser sacerdote. Entonces Él fue hecho sacerdote según el orden de Melquisedec, que sin ser del pueblo de Israel, Melquisedec era rey y era sacerdote. Jesucristo, sin ser de la tribu de Leví, es sacerdote. Al ser de la tribu de Judá, es rey, es el buen pastor, y muchas cualidades que tiene el Señor. De la tribu de Judá era el rey de los judíos, el Cristo, pero no podía ser sacerdote, entonces fue hecho sacerdote según el orden de Melquisedec. Al venir en la carne Dios, como cordero, Juan lo reconoce cuando está bautizando en el Jordán, y le dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque este era quien representaría el Cordero del sacrificio, el que iba a ser sacrificado por toda la humanidad que le crea a Dios una sola vez y para siempre, como lo dije antes, y no me canso de decirlo, porque así es. Las personas hoy siguen creyendo que tienen que ofrecer mandas, que tienen que ofrecer sacrificios, que tienen que ofrecer otras cosas para ser perdonados, pero la Biblia dice que Cristo ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, y lo que tenemos que hacer es obedecerle a Él, a sus mandamientos, a todos sus mandamientos, para ser perdonados. Ya no tienes que contarle tus pecados a un hombre, eso es mentira. Solamente Jesucristo perdona los pecados, y solamente tienes que hablar con Él, llegar a Él, creerle a Él.